Está hablando. Ahora sí, yo estuve hablando un montón de rato y no estaba saliendo. ¡Ah! Pero ya salimos. Estamos viendo quiénes se conectan para esta transmisión de Adviento. Esta transmisión de Adviento en donde vamos a tener ciertas lecturas durante todos los días hasta el 25 de diciembre. Bueno, todos los días no. El día sábado no y el domingo tampoco. El domingo tenemos reflexiones en amor original que son de Adviento. Pero bueno, así que háganos un favor y si pueden, compartan esta transmisión en sus redes sociales, comenten, dejen sus preguntas porque todos los días me voy a estar haciendo cargo de las preguntas que voy recibiendo. Así que, por favor, si nos hacen eh, esa gauchada, como dirían los argentinos, o si nos hacen esa paleteada, como diríamos los chilenos, se los agradecería muchísimo para que así más personas puedan participar de esto. Pero hoy es primer día de lecturas de Adviento y vale la pena entonces, yo tengo aquí mi guía de lo que les compartiré hoy. Vale la pena preguntarse entonces qué es el Adviento, porque la palabra Adviento no es una palabra que esté totalmente validada en los círculos populares evangélicos de nuestra América Latina. No es frecuente hablar de Adviento, tal vez porque proviene de tradiciones más históricas y por lo mismo un poco más vinculadas al catolicismo romano, y como en la América Latina hay cierta distancia con el catolicismo romano, entonces se prefiere evitar esa terminología, pero no tiene absolutamente nada de malo. En amor original no es que queramos rescatar, porque no estamos rescatando, no es un gran rescate, pero queremos volver a usar terminología que ha estado en nosotros en la tradición cristiana durante tantos años, como Adviento, como Cuaresma, como Eucaristía. Son palabras profundas. La palabra Adviento viene del latín o de la expresión latina que es Adventus Redemptoris, o la venida del Redentor. Y son básicamente 4 semanas anteriores al día en que convencionalmente se celebra la Navidad. De eso se trata el Adviento. Es una anticipación a la venida de Jesús o su aparición en la historia, al menos en el convencionalismo, y es el inicio del calendario litúrgico, un calendario que tiene lecturas litúrgicas para cada día, pero que no las voy a respetar en este caso. No vamos a ir por ciertas lecturas que creo que son más adecuadas, por lo menos para la forma en que hacemos iglesia en amor original. Eso. Así que vamos, ¿qué les parece si me acompañan a la primera lectura de Adviento? La primera lectura está en Juan, capítulo 1, versos del 1 al 10, y además voy a leer el verso 14. Ahí lo tienen. Bueno, lamentablemente en Instagram no aparecen las letritas que les estoy compartiendo. Aquí no. Sí, alcanza a aparecer la cita, pero un pedacito solamente. Pero en Facebook aparece el video completo. Entonces, ok. Leo, Juan, capítulo 1, versos del 1 al 10. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz, la luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Y el verso 14 dice, y el Verbo se hizo hombre
y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa es la lectura de hoy de Adviento. A mí me llama mucho la atención, y ya quiero entrar en terreno, cómo es que los distintos evangelistas toman la narrativa del mensaje de Jesús. Juan, sin temor a equivocarme, es el último evangelio en ser redactado. Y el primero, también con bastante certeza, ha de haber sido Marcos, el evangelio más sencillo. Es curioso, porque para Marcos la historia de Jesús comienza al momento del bautismo. De ahí para adelante es que el escritor de Marcos va a empezar a registrar, desde el momento del bautismo. Para Mateo lo pone más atrás y comienza a contar la historia desde el momento del embarazo de María. Bueno, hay una genealogía y todo, pero cuando empieza a meterse en la historia de Jesús, lo hace desde el embarazo de María. Pero Lucas va más atrás y dice, no, yo lo voy a hacer desde las anunciaciones, desde mucho antes. Aquí vamos a poner a María y a Elizabeth incluso en un lugar un poco más importante. Y lo hace desde antes. Pero Juan dice, ok, no lo vamos a hacer ni del momento del bautismo, ni del momento del embarazo, ni desde el momento de las anunciaciones, lo vamos a hacer desde el inicio. Y comienza a contar la historia de Jesús en un lenguaje cósmico, en un lenguaje universal, en un lenguaje místico. Tal vez esa sea una buena palabra a considerar y a rescatar en nuestras tradiciones cristianas evangélicas, el misticismo, que a veces está asociado más a esoterismo o a superstición, pero que en realidad está más asociado a esta búsqueda espiritual que está presente en distintas religiones, y entre esas religiones está presente en la Iglesia de Jesucristo, está presente en la tradición judeocristiana, el misticismo. Entonces, eso quería hablarles acerca de cómo es que los evangelios acomodan su narrativa. Y acá quisiera hacer una pequeña distinción. Una distinción que durante muchos años yo no hice, sobre todo cuando era chico, porque me crié en una iglesia. Y para mí no estaba muy claro la diferencia entre, no existía para mí ninguna diferencia entre Cristo, el Cristo y Jesús. Para mí eran dos personas, era lo mismo, exactamente lo mismo. Y yo entendía que entonces este Cristo Jesús aparece en el momento del nacimiento. Y siempre me pregunté qué pasaba antes. Y no sé si no hice la pregunta o si la hice y no recibí una respuesta muy adecuada. No me acuerdo, no me alcanza la memoria. Pero eventualmente me di cuenta que Jesús y Cristo son dos cosas distintas. En un momento el proyecto se junta, se amalgama entre Cristo y Jesús, pero existen por separado de alguna manera. Me voy a explicar porque no quiero que se preste para demasiadas controversias, aunque esto de por sí ya es controversial. Jesús es el personaje histórico de carne y hueso que viene, hay una encarnación de Dios en un personaje histórico, constatable, que nace de María. Este es Jesús, pero el Cristo es un concepto todavía mucho más amplio. El Cristo viene del Antiguo Testamento con la palabra Mesías, que quiere decir ungido. Y en el Nuevo Testamento, que es en griego, entonces la palabra es Cristo. Pero Jesús tiene un origen, un inicio, como personaje histórico de carne y hueso. Pero el Cristo, el ungido, él con un sentido muy exclusivo, al decir el artículo él, es algo que Juan nos lo muestra desde mucho más atrás. Nos lo muestra incluso desde el momento de la creación. De hecho, Juan, lo que aparentemente está haciendo en esta primera parte donde dice, en el principio ya existía el verbo,
y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y comienza a narrar que todo fue creado a través de él. Juan está, de alguna manera, recontando en una clave cristológica el Génesis capítulo 1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aparece esa narración de la creación. Y Juan dice, no, en ese principio el que estaba era el verbo. Y eso es muy interesante. Desde el principio Jesús estaba, o el Cristo en realidad, estaba en acción y operando a favor de nosotros, los seres humanos. Como parte de esta reflexión quisiera decirles de que Jesús, el Cristo, no son el plan B para nosotros. No vino a arreglar algo que estaba fuera del esquema de Dios, al decir: creé a Adán y Eva y estos se pusieron a pecar y ya no sé qué hacer con ellos, y ya la humanidad, y bueno, ya intenté matarlos a todos con un diluvio, pero luego se volvieron malos de nuevo, traté de formar una nación, pero se puso idólatra, bueno, ¿qué hago? Los desecho y voy a mandar a uno que también lo van a desechar y así voy a alcanzar al mundo. No. Esa es una forma muy tribal de ver a Jesús. Jesús, el Cristo, no es el plan B. Él siempre fue el plan A. Lo que vino a hacer Jesús no fue simplemente a generar algo, sino a darnos a entender que ese algo ya estaba en funcionamiento. Que Dios siempre ha querido abrazar a la humanidad completa, independientemente de muchas cosas que nosotros desde la religión pensamos que hacen que esto sea exclusivo para cierto grupo de personas. Jesús viene desde la eternidad, se encarga, el Cristo viene desde la eternidad, se encarna en la vida de Jesús, y entonces nos viene a mostrar a nosotros, a enseñar cuál es el plan de Dios para nosotros, para que vivamos conforme al corazón de Dios. Jesús, el Cristo, no es la forma en que Dios se va a ganar el derecho de perdonarnos a nosotros. Hay mucha de la narrativa cristiana evangélica que va a decir de que Dios no podía perdonar al ser humano porque había transgredido sus normas y necesitaba un sacrificio mucho más grande para poder que ocurriera eso. Y transforman a Dios en una especie de divinidad de transacción, que es la forma en que el mundo antiguo ve a Dios. Pero el Dios de Jesús es un Dios distinto. El Dios de Jesús no necesita matar a su Hijo para ganar el derecho a perdonar. Él ya ha decidido perdonar. Tenemos un montón de pasajes de la Biblia en donde se muestra cómo es que Dios perdona sin la necesidad de que alguien muera. Dios perdona, no le toma en cuenta. Creo que en uno de los salmos dice: bienaventurado aquel al que no se le toma en cuenta su pecado. Eso está hablando acerca de perdón en una etapa muy anterior a Jesús. Dios no necesitaba matar a nadie para ganar su derecho de amarnos y de perdonarnos. Pero nosotros necesitábamos entender que todo nuestro esfuerzo sacrificial, religioso, no bastaba para alcanzar el favor de Dios. El favor de Dios siempre fue gratuito, siempre estuvo al alcance de la mano. Lo que pasa es que la humanidad no era capaz de entenderlo, y lamentablemente muchos hoy todavía siguen incapaces de entenderlo. Escribí una cosita muy sencilla como cierre. Jesús es la manifestación del amor infinito de Dios. En Jesús no solo sabemos que Dios está con nosotros, la encarnación grita que en Jesús Dios es uno de nosotros. Mi nombre es César Soto, y esta fue la reflexión de Adviento de hoy, lunes 30 de noviembre. Aún nos quedan 19 reflexiones más por compartir en los días siguientes. Si tú crees de que esto que compartimos hoy fue de utilidad, fue algo bueno para que otros también se enteren, entonces
compártelo con otras personas y ayúdanos a poder esparcir este mensaje de esperanza que nos trae consigo la Navidad. Un abrazo, que Dios les bendiga. Bye.